Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu historia o cuidando tu política. Hoy lunes es de política. Siempre lo dedicamos todos los lunes a esta área de la vida que cada vez cobra mayor relevancia y que cada vez nos involucramos más los mexicanos en este tema que es la política. Y bueno, ojalá que a todos nos interese cada vez más este tema, porque queramos o no queramos, la política pues siempre va a ser parte de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad, y donde pues se van a manejar toda nuestra vida, todos nuestros intereses, toda nuestra, pues todos nuestros beneficios. Entonces, yo creo que, pues lejos de ser como una obligación, debería de ser más bien pues, una de esas áreas que nos interesaran cada vez más, porque eh, pues nos hemos venido dando cuenta poco a poco que pues es todas estas deficiencias que tiene nuestro eh, sistema político, sistema económico, eh, pues de alguna manera se manejan por medio de la política. Y el tema de hoy es memoria histórica. Memoria histórica, entonces, ¿qué queremos decir con memoria histórica? Pues obvio lo que transparentemente pues dice, ¿no? O sea, lo que es la memoria de nuestro país, de nuestros sucesos que han venido sucediendo con el paso de los años, de la historia de nuestro país, y que de alguna manera a veces perdemos ahí como que la pista. Y bueno, pues tenemos como que recuperar toda esa información, todos esos hechos que nos han marcado no solo como mexicanos, sino también como seres humanos. O sea, cuántas pasiones, cuántos gustos, disgustos no se juegan en cada suceso de la historia, que pues nos van marcando con esas emociones que vamos, pues nosotros a lo mejor de este lado expresando solamente, pero de aquel lado de los políticos, esas emociones son las que luego hacen que manejen las cosas de una manera o de otra manera. O sea que todos estos hechos no solo tienen que ver con la cuestión mexicana, sino con la cuestión natural del ser humano. O sea, hasta dónde somos medio cavernícolas y hasta dónde somos ya seres inteligentes, seres superiores, seres, pues no sé, social, diríamos, ¿no? Que en realidad eso de social, pues a veces te quedamos mucho a deber. Y hay tantos ejemplos donde podemos nosotros tomar que tan solo les platico el de la agresión a las mujeres, fíjense. Lo que termina muchas veces como un feminicidio, inicia siempre con violencia verbal, después violencia física, después es una agresión directa, y obvio muchas veces de esas termina en una, pues en un feminicidio.
Pero, o sea, ahí es donde nosotros podemos cuestionarnos a nosotros mismos como especie, ¿no? Como sociedad inteligente, si en verdad vamos evolucionando poco a poco o no vamos evolucionando, o evolucionamos rápido. Pero, digo, puse ese ejemplo porque yo creo que ahora se escucha más hablar de ese tema, ¿no? De la violencia de género. Pero en realidad yo creo que esta violencia de género siempre había existido desde, no sé, desde hace muchísimos años. No hablemos desde antes de que las mujeres pudieran votar. ¿Ustedes se imaginan una sociedad hoy sin que las mujeres votaran? O sea, ¿por qué no podrían votar? ¿Porque son seres inferiores? ¿O porque son seres que no tienen la capacidad de elegir a un candidato político? O sea, ¿no se les hace raro que hasta 1960 y tantos, 50 y tantos, las mujeres pudieran votar? Bueno, hay países donde no lo hacen. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? El ser humano es una especie inteligente y superior. Pues está de pensarse, ¿no? Y a lo mejor nos ha tocado ver en la calle alguna de estas agresiones a mujeres. ¿Y a poco hemos hecho algo? ¿A poco nos hemos atrevido a hacer con, con todas las palabras que eso implica? ¿A poco hemos tenido pantalones para hacer algo, para interferir en esa agresión? No, a veces no. ¿Por qué? Pues por 5 razones muy poderosas, decíamos en la escuela primaria, ¿no? Entonces, esto nos debe de hacer cuestionar qué tanto nosotros vamos mejorando como sociedad. ¿Y esto en base a qué? En base a una memoria histórica. Esto de que las mujeres no votaban y que hoy sí votan, a lo mejor para muchos de los jóvenes, pues ni en cuenta, porque cuando nacieron los últimos jóvenes, pues esto ya estaba. Entonces, pues yo no fui a la masa, ¿no? Entonces eso a mí no me preocupa mucho, porque yo cuando llegué ya estaba. Pues no, así no puede funcionar. Esa memoria histórica es una memoria colectiva también, donde cada uno de nosotros debe de aprender de esa colectividad, de esa sociedad. ¿Y cómo aprendemos de eso? Pues muchas veces es en la escuela, cuando nos platican la independencia, la revolución, la invasión a nuestro continente, a nuestras culturas, por parte de España. Y entonces cuando nos enteramos de cosas que sucedieron cuando yo todavía no estaba aquí. Y ustedes han de haber escuchado algún chiste de Pepito, ¿no? Aquí en México Pepito es muy famoso. Entonces, cuando alguna vez le preguntaron a Pepito, ¿no? Que qué opinaba de un evento de la historia, y que Pepito contestó, no, pues yo no sé porque yo no había nacido. Y entonces la pregunta yo se las podré hacer a todos ustedes que me acompañan el día de hoy. Y ustedes ya habían nacido cuando fue la independencia, cuando fue la revolución, cuando fue la invasión española a las culturas mesoamericanas. Pues no, ¿verdad? No habían nacido. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? O sea, no es mi responsabilidad. No es, o sea, yo no tengo nada que decir, hacer u opinar porque yo no estaba. Pues ese es el chiste más común, ¿no? Que podemos escuchar referente a la memoria histórica, ¿no? O sea, si yo no había nacido, pues yo no sé nada.
Pero obvio que para los seres humanos no aplica, porque los seres humanos sí tenemos una capacidad de aprender cosas que, aunque no las hayamos vivido, sí nos interesan, sí nos incumben y sí nos afectan. Y nos afectan tanto que hoy por hoy, a lo mejor los jóvenes de este programa de Construyendo el Futuro, pues no tendrían que ser jóvenes construyendo el futuro, tendrían que ser jóvenes disfrutando el presente. ¿Cómo? Pues con unas carreras ya iniciadas, unos trabajos ya estables, unos ingresos pues suficientes para poder, pues no sé, seguir estudiando o vivir tranquilamente. Entonces ya no debería de ser jóvenes construyendo el futuro, debería de ser jóvenes viviendo el presente. Pero no, eso quiere decir que algo que ustedes no hicieron les afectó a esos jóvenes. Ahora, hablando de los mayores, de la gente de más años de edad, a estas personas, pues a lo mejor puedan decir, oye, pues es que yo no sabía tanto, ¿no? Pero por no saber tanto, hoy muchos de ellos sus pensiones o no las tienen, o las tienen muy raquíticas, o a lo mejor las están peleando y no las consiguen, o lo que tienen de raquítico no les alcanza ni para lo indispensable a lo mejor, o su estado de salud hoy no les permite, aún teniendo una pensión, no les permite tener una vida digna después de haber trabajado 50, 60, 70 años. Entonces, también les está afectando el no haber sabido qué hacer cuando eran niños o jóvenes. Y esto la historia se los está reclamando, se los está echando en cara. Entonces, así cada uno de nosotros, la historia nos lo va a mostrar en un momento de nuestra vida y nos va a decir, aunque no sabías, tú tenías que haber hecho algo. Entonces, lo mejor de todo yo creo que es, entonces sí aprender, ¿no? Vamos a aprender de la historia. Y esa memoria histórica, pues está en nuestros adultos mayores, en nuestras bibliotecas, en internet, o sea, en tantas páginas que hay de historia, ahí está. Y esto, todo este tema, yo se los traigo a colación el día de hoy, porque el sábado 23 de marzo de 1994 ocurrió un evento trágico para para la política y la sociedad mexicana. Y pues a lo mejor aquí es desde los jóvenes que están aquí en la cabina, en la estación, pues creo que tenían un año o unos cuantos años, o unos creo que todavía ni nacían. Pero ese evento que sucedió hace 25 años, fue el asesinato del candidato a la presidencia de la República. Todo el mundo lo conoce más rápido por Colosio, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida actual? Miren, hay un parteaguas. Por ahí algunos piensan que si este candidato hubiera llegado a la presidencia, se hubiera hecho un cambio en la vida política de México como está sucediendo hoy. Esa es una de las opiniones. Otra de las opiniones, pues es que todo iba a continuar igual, como siempre, ¿no? O sea, porque la política de aquel tiempo, pues no era una política moderna, era una política
partido, de estado, ya diseñada de acuerdo a los intereses de un grupo nada más. Pero créanme que analizando este evento, se empieza a ver, a raíz de que pierde la vida, porque pues obvio el magnicidio sí se lleva a cabo, tal como estuvo planeado. Entonces, como sí se lleva a cabo, se empieza a hacer una serie de eventos encadenados después de ese. ¿Y a dónde llega toda esta historia que les estoy platicando? Por eso se llama el programa hoy así, Memoria Histórica. Porque todo arranca en ese evento. Digo, si podemos poner un evento inicial, sería la elección del 88, de 1988. Ahí es cuando, pues a todas luces, todo el mundo tiene la idea, la sensación, muchos tienen datos, muchos tienen vivencias de que fue un fraude electoral. En lo personal yo tengo mis propios datos porque yo estuve en las casillas, en esa elección yo estuve en las casillas como auxiliar y a mí me tocó ver, por lo menos en mi casilla, los resultados fueron apabullantes, ¿no? Pero ya en mi acta que se quedó pegada en la pared, pues ya decía otra cosa. Y así fue en todos lados. Así fue exactamente. Entonces, esto, les digo, esto se puede poner como el origen, ¿no? Este fraude. Que al cerrar el sexenio es cuando ocurre este magnicidio. Y este magnicidio es el que sí ahora detona, porque el fraude no hizo nada. Solamente dejó a todo el mundo resentido, pues ya desconfiando totalmente del actuar del gobierno y pues como preparando las cosas para que la siguiente ocasión que se pudiera, pues se pudiera hacer un cambio. Pero viene el asesinato de este candidato y esto es lo que en verdad detona toda una serie de eventos que pues descubren la realidad del gobierno que estaba en turno, del grupo de gente que manejaba el gobierno y que no deja otro camino que el de empezar una búsqueda incansable de un cambio. Poco a poco, así como hormiguitas, miren, paso a pasito, pues todo se fue armando a partir de ese evento del 23 de marzo de 1994. Si podemos decir que este nuevo gobierno es el resultado de aquello, yo no temo equivocarme. O sea, yo estoy casi seguro de que si hacemos una pues, recopilación de eventos y análisis con otras personas, vamos a llegar a una conclusión muy parecida o la misma, ¿no? De que ahí se arranca con este cambio y que nosotros debemos de saberlo. Entonces, si no lo sabíamos, esos son los problemas de la memoria histórica. Cuando una sociedad no sabe de dónde viene, pues lamentablemente no sabe a dónde va. Nos vamos al corte, ¿verdad? Vámonos hasta el corte, regreso en un minuto, no se vayan. Esto es ¿Qué pasará mañana? Hoy lunes de política y estamos hablando de memoria histórica. Regresamos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso para continuar con este tema de, pues que se nos ocurrió el día de hoy, eh, memoria histórica. Pues yo creo que esto no debía de ser un tema de un programa, esto debía de ser un tema de toda la vida. Inclusive yo me atrevería a decir que hasta de nuestra propia familia, abusados, porque, a ver, ¿conocemos quién era nuestro abuelo? O sea, cómo pensaba, qué hizo, qué no hizo, o qué hizo mal o qué hizo bien, porque de ahí arrancamos nosotros directamente, ¿no? Desde nuestro abuelo. No les pregunto del bisabuelo, porque ahí ya se complica la cosa, y del tatarabuelo mejor ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, pero con nuestro abuelo, sabemos qué hizo, cuánto medía, cuánto pesaba, detalles tan simples, ¿no? Que es el padre de nuestro padre o el padre de nuestra madre o la abuela, ¿no? O sea, la madre de nuestra madre o la madre de nuestro padre. Nosotros sabemos cómo era, qué quería, qué no quería. Y esto es parte de la memoria histórica. Esto ya es personal. Pero si no tenemos esta, yo creo que más complicado va a ser tener la otra, ¿no? La memoria histórica de nuestro país o de nuestra sociedad. Pero si no hacemos estos ejercicios, si no nos echamos un clavado ahí a nuestra historia, a conocer qué ha pasado en los años anteriores, pues no vamos a saber exactamente para dónde vamos, ni cómo va la línea. Que hay una regla ahí en matemática, en geometría más bien, no en matemáticas, en geometría, ¿no? Que el punto más cercano entre dos puntos, o sea, la ruta más cercana entre dos puntos es una línea recta. Entonces, si en tres puntos se hace una línea recta también, pues quiere decir que hay un origen, un medio y un futuro. Entonces, aquí el medio somos nosotros. El primer punto es el abuelo o el bisabuelo, y el tercer punto, que está hacia el futuro, pues son nuestros clientes, ya sean hijos o sobrinos o pues sí, hijos o sobrinos, ¿no? Entonces ahí es donde podríamos hacer ya una línea recta y ver hacia dónde vamos, porque no es lo mismo que yo venga de una familia de músicos, por ejemplo, y que yo ahorita quiera ser a fuerza, no sé, ingeniero ingeniero civil, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor sí te sale, ¿no? Porque le vas a echar muchas ganas y te vas a esforzar por ser ingeniero civil. Pero a lo mejor si voltearas a ver un poco la música dirías, oye, pues es que esta me sale más fácil, más rápido y pues hasta me sale automático, ¿no? ¿Por qué? Pues por tu herencia. Y esto se los digo por casos que me han tocado vivir así literal, verídicos. Tenía yo un amigo que estudiaba para cinta negra, o sea, bueno, así, estaba preparándose para hacer cinta negra. Entonces, en la última competencia que hizo oficial, pues se da cuenta que una de las patadas que se dan ahí en karate, eh, pues a él le costó, o sea, todo el entrenamiento de meses y meses que le saliera, ¿no? La patada. Y cuando llega a su competencia final, pues ve que el chavo que está enfrente, no, pues le salía como reguilete. Entonces, algo que a él le costó mucho trabajo, al otro le salía natural, natural, o sea, como si fuera un movimiento, como dicen, sin querer, ¿no? O sea, solito, ¿no? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, pues que mi amigo no tenía esa herencia de karatecas en su familia. Entonces era muy probable que a él le costara mucho trabajo. Sí, logró su cinta negra como una petición de su padre, ¿no? Entonces pues, ya la logró y dijo, ¿saben qué? Yo aquí, hasta ahí llegué porque pues esto no soy yo soy músico, y él sí era músico. Él tenía un oído
privilegiado y le salía para componer y aprenderse la música fácilmente. Entonces así nosotros, si no sabemos de dónde venimos, pues nos va a costar mucho trabajo saber hacia dónde vamos exitosamente. Porque a lo mejor vamos para adelante así como carro sin chofer, ¿no? Para ir ahí para donde vaya, para donde caiga, ¿no? Entonces, esta es la parte de la memoria histórica. Yo se los comento ahorita de manera personal, bueno, que lo hagamos el ejercicio familiar, pero en realidad esta no es la finalidad de este programa, sino hacerlo de manera social, de manera en sociedad, como país. A lo mejor nos faltaría esta, ¿no? La personal, pero pues eso ya es cuestión también de cada uno. Pero logrando esta memoria histórica como sociedad, como país, como México, eh, pues si así vamos avanzando, pues imagínense, ya hubiéramos llegado, como les digo, mucho más lejos. México es un país que tiene muchos retrasos, así como lo oímos, y lo mejor es que no nos dé miedo escucharlo, sino que al contrario, que sepamos lo que no tenemos o lo que sí tenemos, pues saberlo. Y México no ha construido un auto a gasolina en toda su historia, de ese tamaño. O sea, lo que sí hemos construido ya y ha sido de mucho mérito son varias armas en el Ejército Nacional. O sea, no tenemos que comprar todas las armas porque ya se fabrican unas. Aquí hay unos fusiles, créanme que los mentados estos que salen en los narcocorridos y en las series estas policíacas americanas, nada le tienen que pedir a estos fusiles que ya se fabrican por la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, pura tecnología de punta. Eso hay que reconocerlo, pero por otro lado, el automóvil a gasolina es increíble que casi ya se va a acabar el petróleo, las reservas de petróleo del mundo y nunca construimos un automóvil a gasolina. Hay 5 autos eléctricos que se están ahí en la historia manejando. El último, Sacua, es un automóvil pequeñito que se está construyendo ahorita mismo en Puebla, donde ya salen los primeros autos a la venta eléctrico. Por ahí, pues está no sé, la discusión sobre estas energías renovables, o sea, desde dónde se va a crear tanta electricidad para poder mover al mundo, que actualmente se mueve o con carbón o con petróleo. Entonces, ¿de dónde se va a sacar? Todo esto es parte de esa memoria histórica. O sea, si conocemos todo esto, nos vamos a ir preguntando el futuro y nos vamos a ir como, pues, definiendo hacia dónde queremos ir o hacia dónde debemos de ir. Ya no es siquiera hacia dónde queremos, sino hacia dónde debemos de ir. Obvio que, pues de alguna manera, pues yo creo que todos queremos pues la felicidad. Eso es una meta que yo creo que es de cada uno, de todos los mexicanos, de toda la gente del mundo, ¿no? Pero la otra es, como país, ¿qué queremos ser? Líderes financieros, líderes turísticos, líderes mineros, líderes del campo. O sea, tenemos que definirnos de alguna manera y no lo tenemos, ¿eh? Hoy por hoy México no está definido por un liderazgo en alguna de las áreas económicas del mundo o mundiales. O sea, nosotros no somos financieros.
No somos un país con tecnología petrolera y todo lo que conlleva ahí ese mercado. Lo que podríamos ser sería un potencial turístico, pero con toda esta inseguridad que todavía estamos sufriendo, pues el turismo está súper afectado. O sea, Estados Unidos se ha dado el lujo de mandar alertas de seguridad a sus connacionales y de recomendar que no se visite México. En más de una ocasión ya lo hizo. Entonces esto es algo que pues nosotros tenemos que saber primero, saber y después pues hacer lo que nos corresponda a cada uno, unos como jóvenes, otros como este, conductores, locutores, otros como maestros, otros, o sea, cada uno en su área. Pero sí tener ese, que no nos valga sombrilla esa historia, esa memoria histórica, porque si la perdemos, lo más seguro es que perdamos el rumbo hacia donde vamos nosotros como personas principalmente. ¿Por qué? Porque se pierde la identidad también. O sea, uno sabe que es mexicano porque en tu credencial de elector dice, pero tú ya no sabes, uno ya no sabría entonces qué cosa es ser mexicano. A lo mejor todavía se acuerdan, ¿no? De dónde viene la palabra México, de aquella tribu que llegó en 1550 y tantos, creo, aquí al Valle de México. Bueno, al valle que no se llamaba Valle de México, sino que llegó y que vio una serpiente siendo devorada por un águila. Y esa tribu se llamaban los mexicas, que a la postre se nombraron aztecas. Pero de ahí sale nuestro nombre. Cosas tan simples que de repente perdemos como pues ahora sí que la línea, ¿no? La brújula y nos perdemos en la historia. Y es cuando de repente vienen esas tragedias, ¿no? Como esta de que les comento, el 23 de marzo. ¿Ustedes por qué creen que sucedió? Porque el grupo, el grupo de gente que estaba en ese entonces en el gobierno, se perdió la brújula, se olvidó de qué cosa era México, de para qué querían hacer lo que hacían en este país, y pues coincide con el discurso que hemos venido escuchando ya desde el 1 de diciembre, donde pues se habla del proyecto neoliberal. Y este proyecto neoliberal, fíjense bien, es lo que les digo, hay que tener un poco más de historia y no olvidarla, o sea, es la memoria histórica. Pero este proyecto neoliberal ni siquiera es mexicano. Este proyecto nace en Estados Unidos y es la llamada doctrina Monroe. Y esta doctrina en Estados Unidos, y en Estados Unidos se empezó a aplicar, ¿eh? No crean que allá, no, allá se empezó a aplicar y la querían correr hasta acá. Pero la idea era que el gobierno no fuera dueño de nada, que solamente como que se dedicara, no sé, a firmar documentos o algo así, porque en realidad estaban logrando o han logrado que todas las instituciones públicas pasen a control privado. Esa es la finalidad de la doctrina Monroe. Y en México la estaban aplicando. O sea, de la misma manera. O sea, eh, empresas tan estratégicas como pues, CFE, la Comisión Federal de Electricidad. O sea, nada más, fíjense, la electricidad controlada por alguien privado. ¿Se imaginan
o sea, el Estado iba a estar en total peligro, en total sometimiento a los, pues vamos a llamarle no caprichos, ¿no? Pero vamos a llamarle a los deseos o gustos de una empresa privada. Pero la electricidad que movería a todo el país, inclusive los autos, las empresas, las casas, o sea, iba a ser un verdadero, ¿cómo lo puedo llamar? Pues en un momento dado una verdadera crisis. Eso es hablando de la luz, de la electricidad, pero hablando del agua. Entonces, hay una corriente muy fuerte de las embotelladoras de agua, en especial una que tiene en su logotipo tiene un pajarito, unos pajaritos, que ha estado comprando el agua en todo el mundo y que está abogando, yo creo que lo sigue haciendo, el documental que vi tiene algunos años, pero estoy seguro que sigue abogando porque las leyes de los países permitan privatizar el agua. Y en algún estado de por aquí en México, parece que se está intentando, se logró hacer esto, de que una empresa privada se hiciera cargo del sistema de aguas de un estado. Entonces, ¿imaginan todo el agua, o sea, el agua controlada por una empresa privada? Y como les decía, o sea, a lo mejor hablamos hasta de emociones, ¿no? Si de repente esa empresa, por decir algo, se le ocurriera por un berrinche o por una frustración, por alguna emoción negativa, tomar alguna decisión sobre ese bien, ya sea el agua, la electricidad, petróleo. O sea, ¿qué pasaría con la sociedad y con el país? Yo sé que a lo mejor gobernar un país no es algo tan simple y tan sencillo, pero por siglos y siglos y siglos han existido los gobiernos que han manejado a las sociedades, a los países, ¿no? Y quererlas cambiar de la noche a la mañana, y hablo de la noche a la mañana en 30 años, pues es algo una empresa muy arriesgada el tener que ahora depender de una empresa privada para tener los servicios básicos de una sociedad. Se le van a vender. ¿Y de dónde va a tener para pagarlo si no tuviera, si no le alcanzara? ¿Y qué le pasaría si de veras no pudiera conseguir ese dinero? ¿Han visto películas de ciencia ficción? Pues esto pintaba como una película de ciencia ficción. Pero hoy por hoy parece que ha habido una tregua entre esos cambios y el futuro que todos esperamos que pues que llegue para bien de todos, ¿no? Pero de todos, o sea, no solamente de los pobres. Yo creo que el bien tiene que llegar hasta para los ricos, porque la gente que trabaja, pues tiene derecho, ¿no? A tener, pues, un poco más que la gente que trabaja poco. Pues eso es matemáticas puras y simples. Entonces, no es solo los pobres, es los pobres y los que trabajan y los que trabajan mucho, porque pues, es justicia, ¿no? Si trabajas mucho y ganas mucho, bueno, pues te corresponde. No tendrían por qué quitártelo. Pero si trabajas poco y te gusta ganar poco, bueno, pues a lo mejor ahí te puede ayudar el gobierno, ¿no? Pero también uno tiene la obligación de generar cada vez más, ¿no? Pero bueno, vámonos al corte que ya me pasé. Esto es, ¿qué pasará mañana hoy con la memoria histórica de los mexicanos y de tu familia?
regresamos. Bueno, pues continuamos aquí para el cierre de este programa del día de hoy, que no es programa, esto es una charla, una plática que, pues también me gustaría pues que nos acompañaran. No sé si hay comentarios, pero sí me gustaría escuchar, pues hasta gente, si no están de acuerdo, vaya, porque aquí pareciera que el que tiene el micrófono es la voz que vale o la voz que tiene la razón, pero eso no es cierto. O sea, todos los que tenemos un micrófono, pues es una opinión, es un punto de vista. O sea, aquí no somos jueces ni reyes como para que nuestra palabra sea la última. Todos, absolutamente todos los que tenemos un micrófono solamente opinamos o damos un punto de vista. Y bueno, ya cuando es un noticiero, a lo mejor, pues ahí sí, pues es dar la nota, ¿no? Pero aún así, de todos modos, se opina, porque se presenta como yo lo veo, a través de mis ojos, a través de mis oídos. O sea, por eso es una opinión. Entonces, hasta si no se está de acuerdo, pues también plantear, ¿no? O sea, el por qué o el cómo, porque esa es una de las formas en que se enriquece un diálogo o una idea. O sea, cuando tiene uno un interlocutor que piensa diferente, aunque no piense en contra, fíjense. O sea, con que piense diferente, allá a uno lo enriquece, o uno los enriquece a ustedes, aunque no pensemos contrario. No es con pensar diferente, no necesita ser en contra. Pero bueno, ese es un comentario ahí que hago para los comentarios que esperamos que nos dejen por ahí aquí abajo, en el video, aquí abajo. O si quisieran llamar, las llamadas, fíjense que cada vez ha bajado mm, casi totalmente, ¿no? Las llamadas. Es un ejercicio un poquito más elaborado, marcar y sostener un diálogo, ¿no? Pero pues 59 23 85 73 nuestro teléfono en cabina. Y pues esperamos que nos contacten o que por lo menos estos programas sean de utilidad. Esa es la finalidad, que les sea útil a ustedes este programa. Y bueno, entonces nos quedábamos ahí con la memoria histórica, ¿no? Y pues tomé este evento porque en realidad parece que desde ahí arranca o desde ahí se empieza a caer este proyecto neoliberal, fíjense. Ya analizándolo, como les decía, desde ahí empieza la debacle. Pudo sostenerse 1, 2, 3, 4, 5 sexenios, o sea, 30 años, pero no aguantó más.
Y digo, 30 años suena mucho, pero si analizamos la cultura china que tiene 5000, este, el Imperio Romano llegó a tener 2000 en su apogeo, 2000 años. Los 30 años es nada, o sea, no sirvió de nada lo que hicieron. O sea, se les cayó solito el teatro, ¿no? O sea, arrancando, luego se les cayó, no se pudo sostener. Y hoy estamos ante una nueva línea de gobierno que pues no sabemos cuánto va a durar. A lo mejor muchos de aquí no nos toca ver los resultados, pero sí nos toca la oportunidad de colaborar y de participar activamente. Y eso se hace, como yo les decía, desde todos los días en la calle, en la escuela, en el trabajo. O sea, si vemos una injusticia, pues de alguna manera hacer algo, no sé. Tampoco quiero que se metan de supermanes a andar defendiendo a, a las víctimas, ¿no? Porque a lo mejor no está en su capacidad de ustedes, pero a lo mejor sí. A lo mejor ustedes tienen suficiente fuerza física y suficiente carácter como para poder enfrentar a alguien así que esté abusando de otra persona. Pues a lo mejor si sí lo tienen, pues adelante. Si no lo tienen, buscar un policía, buscar ayuda, llamar la atención para que se deje de cometer ese abuso. O si están viendo un acto de corrupción, pues igual, levantar la mano, levantar la voz y exponerlos para que para que vean que no es ya contra uno o contra dos, sino es contra todos, ¿no? Solo así es como se van consolidando los cambios, cuando todos participamos. Pero, no, recalco el tema de hoy, ¿no? Necesitamos tener esa memoria de cómo ha sido el devenir de nuestro país para que nos dé tantito coraje, porque si no, o sea, pues ahora sí que no pare la fiesta nada más, ¿no? Porque pues esa memoria va a hacer que nos duela el pasado de nuestro país, que nos incomode lo que ha venido sucediendo y que tú digas, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y las elecciones que hubo en julio de 2018, del año pasado, así estuvieron marcadas por un hartazgo que espérense a la elección intermedia, ¿eh? O sea, esta elección a los 3 años de este gobierno, se renuevan varias gobernaturas o gubernaturas de los estados. Y entonces es cuando nuevamente viene el show político electoral, ¿no? Pero es donde también podemos participar y nosotros definirnos por uno o por otro lado, el que nosotros creamos que es el correcto, ¿no? Pero así como estamos viendo la situación, la realidad, pues creo que no hay mucho que pensar. O sea, tenemos que irnos por la justicia, por el bienestar, por la seguridad, la tranquilidad, la transparencia en el gobierno. Entonces, tenemos, yo creo que México está a tiempo todavía de subirse a ese barco del desarrollo. Tenemos un país increíble, complicado en ciertas partes por toda la serie de la orografía que tenemos, ¿no? Pero, o sea, la cantidad de costas que tenemos y la ubicación de esas costas
que estamos ahí a una latitud muy beneficiada por la naturaleza, entre Cancún y Acapulco, Mazatlán, Veracruz, o sea, tenemos unas playas, o sea, de lujo, o sea, Oaxaca, no se diga Puerto Escondido, ¿no? O sea, increíble, Manzanillo, Colima, o sea, eh, increíble o sea, el diseño de nuestro país. Además, nuestro país tiene una figura tan caprichosa que parece hasta un caballito de mar. Entonces, México tiene todo para consolidarse como un país líder en el mundo. Yo espero que sea líder por lo menos en el ámbito turístico, ya que en el tecnológico pues nos falta mucho. Y eso hay que reconocerlo, ¿eh? Como les decía, con los autos, pero no solo con los autos, espacialmente nosotros no tenemos industria. ¿Ya se habían dado cuenta? O sea, si nos comparamos, ya hay una agencia espacial mexicana, obvio, pero al compararla con la NASA, pues no tenemos más que el puro nombre, a lo mejor una oficina. Allá tienen ya hasta un empresario que está haciendo negocios con la industria aeroespacial. Y les hablo de Elon Musk, con su empresa SpaceX. Esa es la empresa aeroespacial de Elon Musk. Elon Musk, para los que no lo sabían, él fue el creador de PayPal. Creó ese sistema de pagos y transferencias. Un día lo vendió y fundó su empresa Tesla, Tesla Automotores o Tesla Motors, y de ahí volvió a fundar otra empresa que se llama SpaceX, que ya está planeando hacer taxis espaciales o excursiones espaciales, algo así. Pero eso es tecnología. Nosotros todavía no estamos a ese nivel. Ojalá, ojalá pudiéramos dedicarle un poco de inversión a ese campo, pero yo creo que no nos va a alcanzar por lo menos este sexenio, porque la inversión en tecnología de este tipo es, pero espantosamente alta, ¿no? Y los empresarios mexicanos parece que no les interesa mucho esa parte, les interesa más bien la especulación y explotar recursos naturales. Pero bueno, esperemos que haya por ahí nuevos empresarios modernos que quieran invertir en tecnología, que yo creo que al final de cuentas es una excelente inversión. Ahora que ya hay transparencia, porque antes que no había transparencia, pues estaba complicado, ¿no? Invertir y no saber en qué va a acabar tu inversión. Si después ibas a conservar tu empresa o te iban a hacer un fraude y ya no ibas a tener defensa. Hoy parece que con esta transparencia y cero impunidad, que es el objetivo, parece como que puede cambiar un poco la cosa y que los empresarios inviertan ahora en tecnología, porque pues invertir en servicios, pues está bien, pero necesitamos la tecnología, nosotros ser dueños de la tecnología. No solamente traer la tecnología de otro lado y nosotros vender los servicios. Porque no es que hasta los empresarios se quedan con un pedacito nada más de las ganancias. Todo se tiene que pagar en regalías. Pero en fin, pues estamos llegando al final de esta transmisión del día de hoy. ¿Qué pasará mañana? Hoy esperando que recuperemos nuestra memoria histórica, nuestra memoria de familia. Esa es la idea, ¿no? Que recuperemos la memoria y que sepamos
quiénes éramos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Bueno, pues gracias a Luis, a Fede, a Samuel que nos apoyan aquí para hacer estos programas y los esperamos el día de mañana con seguridad cibernética, ciberseguridad. Vamos a tener aquí un programa interesante. Y el miércoles con nuestro programa de seguridad electrónica que ha estado impactando ahí dentro del nicho de la seguridad electrónica, pero cualquiera que le interese un poco de tecnología, pues aquí hablamos de esto, ¿no? En este programa. Y bueno, pues yo les doy las gracias, soy José Luis Rosales, encargado de este segmento, y recuerden amigos que si vamos a hablar todo el día, pues que sea de seguridad, ¿no? ¿Qué les parece?